Agradezco la invitación. Realmente nosotros hemos trabajado el índice y lo hemos estado presentando públicamente, parece mentira, hace una década. Y no es sino hasta en los últimos años que esto ha cobrado el nivel de vigencia que debiera tener. Entonces, siempre que tenemos una oportunidad de presentar ante un foro como ustedes, pues no solo lo aprovechamos, sino que lo agradecemos enormemente. Voy a proceder directamente con la presentación. Son 7 partes, son muy cortitas, no se preocupen. Resultados generales del IPS a nivel mundial. Ingreso y progreso social, ¿cuál es la relación del ingreso con el progreso social? Los resultados del IPS de la 2022 en la región, los principales retrocesos que vemos en algunos países vecinos y en Panamá en particular, una comparación con la OCDE, porque realmente compararse con América Latina tal vez no establece el estándar que quisiéramos tener. Y finalmente, un análisis en profundidad de la situación y una eventual agenda de progreso social para Panamá. Avanzando, ¿verdad? La introducción es muy sencilla, pero muy importante. En el año 2009, Amartya Sen y Joseph Stiglitz, ambos premios Nobel de Economía, y Jean-Paul Fitoussi, un economista francés, le plantearon al mundo que seguir midiendo el desempeño de las naciones por medio del Producto Interno Bruto era insuficiente. Y eso es lo que vivimos, ¿verdad? Si cualquiera de ustedes y yo nos topamos en el aeropuerto y yo les pregunto cómo le fue a tu país, dicen bien si crecieron de 6% para arriba, más o menos si crecieron entre 4 y 6, y mal si crecieron menos de 4. Pero en realidad eso no nos dice nada de cómo cambió la vida de las personas. Y eso es lo que el progreso social viene a hacer, a complementar el Producto Interno Bruto. Y quiero insistir en la palabra complementar, no es a sustituirlo, sino a complementarlo para que tengamos una medición mucho más completa del desempeño de una nación. En ese sentido, nos permite evaluar la eficacia con la que el éxito económico se traduce en progreso social. Y este es el segundo punto fundamental. La forma como lo hemos articulado, de lo que se trata es de que sí, de que haya un crecimiento económico vigoroso. De hecho, tiene, y lo vamos a ver más adelante, una sinergia muy positiva con el progreso social, pero también que cuando crecemos económicamente, ese crecimiento se traduzca en mayor progreso social y no nada más en una mayor concentración de la riqueza o en unos pocos sectores que progresan mucho, pero que no se refleja en las condiciones de vida de la población. El modelo es muy sencillo, porque lo que hicimos a la hora de diseñar este índice fue enfocarnos en las cosas que le importan a las personas en términos de su calidad de vida. Entonces nos organizamos, y esto por supuesto no es inventado, esto sale de un estudio profundo de la economía del desarrollo, de la sociología vigente, y nos preguntamos, ¿verdad? Si las personas, por ejemplo, tienen suficientes alimentos y reciben el cuidado médico esencial, ¿verdad? Aquí estamos hablando de temas como vacunación o atención inmediata de enfermedades contagiosas. Si las personas pueden beber agua y mantenerse limpias sin enfermarse. Hablamos mucho de agua potable y saneamiento, pero en realidad lo que queremos saber es si el agua es un recurso disponible. Y así, para no cansarlos, identificamos cuáles son las 12 preguntas que esencialmente responden a la calidad de vida hoy, y los dividimos en 3 dimensiones. Necesidades humanas básicas, en otras palabras, el progreso social mide la capacidad de una sociedad de llenar las necesidades humanas básicas de su población, de instrumentar la movilidad social, y eso se hace con educación, con acceso a información, con salud avanzada y con un medio ambiente que me dé los recursos que necesito para prosperar, y la creación de un ambiente de oportunidades, que lo que busca medir es si las personas viven en un ambiente en el cual tienen la oportunidad de desarrollar su más pleno potencial, ejerciendo sus derechos, viviendo con libertad, no siendo discriminados y con acceso a mecanismos de educación terciaria, sea técnica vocacional o sea universitaria. Y esto es lo que hemos medido. Estadísticamente, para aquellos que les interesa, el índice se mide 1/3 en cada una de estas dimensiones, y cada dimensión se mide 1/4 en cada componente. Pero cada componente tiene un número variable de indicadores que, por una metodología estadística que se llama de componentes principales, se hace la evaluación de cuáles elementos medibles realmente contribuyen
a responder esta pregunta en una forma positiva. Y otra vez, eso tiene que salir de la teoría de la salud pública, de la teoría del ambientalismo, de la teoría de los derechos, de la teoría de la independencia, de la libertad. Y entonces este índice en realidad se tuvo que convertir en un índice porque si no hubiéramos estado sumando, entre comillas, mangos con limones y papayas, y lo que teníamos que hacer era referirlo todo a un desempeño superior. Entonces, el país que tiene el mayor desempeño en la respuesta de cada una de estas preguntas es el estándar contra el que comparamos a los demás para establecer el índice. En ese sentido, entonces, es un índice referencial. Y aquí está en detalle, obviamente no pretendo que ustedes vean la letra chiquita, pero aquí están los indicadores que determinan el desempeño en cada uno de los componentes. Por ejemplo, solo leo el primero: mortalidad infantil, desnutrición, subdesarrollo infantil, incidencia de enfermedades infecciosas, mortalidad maternal y bajo consumo de vegetales, que les parecerá curioso, pero hemos determinado que desde el punto de vista de un balance dietético y de la salud en términos de enzimas, de micronutrientes, de hierro y otros para el desarrollo de un niño es absolutamente esencial. Y dicho sea de paso, África y Latinoamérica salimos muy mal en eso porque comemos plátano, yuca, arroz, frijoles, ¿verdad? Realmente no comemos los vegetales que proveen los otros micronutrientes. Pero en general, entonces, la metodología es muy robusta y lo más importante, nos permite regresar a realmente proveer una respuesta para estas preguntas y sobre todo ya en el marco total, si el país tiene la capacidad de satisfacer las necesidades básicas, de instrumentar la movilidad social y de ofrecer un ambiente donde cada ciudadano pueda alcanzar su más pleno potencial. Y habiendo dicho eso, como introducción, entonces déjenme irme a los resultados generales del índice de progreso social. Aquí lo que vemos, y esto está codificado en colores: muy alto, azul oscuro; muy bajo, rojo oscuro. Lo que vemos claramente es que el nivel muy bajo de progreso social se concentra en el sur de Asia y el centro de África, lo que se llama el África subsahariana, ¿verdad? Y realmente cuando lo comparamos a nivel global, ahí está. Ahora, eso no significa que dentro de cada país no haya igualmente una distribución, y vamos a ver eso un poco, pero ciertamente América Latina, con excepción del CA4 y Venezuela, ya parece haber superado los niveles inferiores de este desempeño y ya estamos por lo menos en un nivel que se considera medio alto de progreso social en el promedio de la población. Otra vez, entendiendo que hay extrema pobreza en nuestros países, que posiblemente vive con un estándar más similar a los de África o el sur de Asia. Cuando lo vemos en esta presentación, que lo que hace es tratar de dar un sentido de las magnitudes, nos encontramos que 1.300.000 personas, básicamente un sexto de la población del mundo, se encuentra con un progreso social sumamente bajo. Pero como vimos, todo eso está en África y el sur de Asia. En América Latina no había nadie. Sin embargo, los países del norte de Centroamérica, el CA4, sí están en este nivel bajo, ¿verdad? Y fundamentalmente se convierte Centroamérica, el norte de Centroamérica, en la parte más pobre del continente americano, junto con Haití y Venezuela, que son casos excepcionales. Uno, voy a decir, de una historia muy compleja desde que se independizaron, y Venezuela porque francamente es un desastre completo, ¿verdad? Siempre hago aquí el paréntesis. En 1947, Vasily Leontief, cuando la riqueza de una economía se medía por la disponibilidad de recursos, Venezuela tiene suelos fértiles, tiene agua abundante, tenía petróleo, tenía gas, tenía bauxita, tenía carbón, tenía hierro, selvas maravillosas, recursos marinos. Determinó que Venezuela era el país más rico de la tierra, potencialmente. Y hoy es el fondo del barril en el progreso social de América Latina, lo cual debiera ser un mensaje para todos nosotros de alguna forma. Cuando vemos los países que son líderes en progreso social a nivel mundial, y aquí están solo los 20 superiores,
No es nada que nos extrañe, ¿verdad? Son como dicen por ahí, los sospechosos de costumbre, the usual suspects: Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suiza, Islandia, Suecia, Holanda, Alemania. Los primeros 8 son naciones del norte de Europa, si podemos meter a Islandia ahí como una nación del norte de Europa. Después están Japón y Canadá, uno de Asia y uno de América. Y después volvemos a Europa hasta que nos encontramos con, ¿qué se hizo? Nueva Zelanda, ¿verdad? Acá, Corea del Sur, y seguimos en Europa. O sea, en los primeros 20 solo hay 4 naciones no europeas, y es interesante cuando vemos a Corea del Sur, ¿verdad? Que es un modelo de desarrollo muy diferente, o cuando vemos a Nueva Zelanda, que es otro modelo muy diferente, alcanzar altos niveles de progreso social. Sobre todo en el caso de Nueva Zelanda y Corea, lo que significa es que este crecimiento masivo que han tenido a lo largo de los últimos 30 años, sí lo han instrumentado para que a la vez que crecen en economía, se convierta esto en progreso social. Y eso significa una política social activa, una institucionalidad social robusta que permite transformar el crecimiento en progreso social. Y precisamente ahí quiero ir ahora. ¿Qué es la relación entre ingreso y progreso social? Si lo vemos mapeando a todos los países en una curva donde en el eje X tenemos el PIB per cápita ajustado por la paridad del poder adquisitivo, y en el eje Y tenemos el desempeño en progreso social, la correlación de estas dos variables nos rinde esta curva usando la información de 163 países. O sea, estadísticamente es un modelo bastante robusto, y además con algunas excepciones aquí abajo, ¿verdad?, que normalmente tienen que ver Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudita, Bahrein, países que tienen situaciones en la parte de oportunidades y derechos de las mujeres muy diferentes y que los baja muchísimo. Por supuesto que esto no lo vamos a hacer, pero si quitáramos el factor de género, esos países subirían y se acercarían mucho a la curva. O sea que la curva es bastante robusta, por así decirlo. Y vean lo que esta curva significa. Cuando uno es muy pobre, ¿verdad?, que tiene ingresos relativamente bajos, lo más importante para tener un alto progreso social es $1 más de ingreso. O sea, el empleo y la inversión social directa son fundamentales. Y eso es lógico, porque el progreso social, satisfacer las necesidades básicas, con $1 yo compro un tubo de PVC, ¿verdad? Con $1 yo compro alimentos. En otras palabras, cuando uno es muy pobre, el empleo y el ingreso parecen ser el motor fundamental del progreso social. Pero cuando ya llego aquí a un nivel de $10,000 en paridad de poder adquisitivo, si yo trazo aquí la tangente, eso me da una curva de 45 grados. Y eso significa que en un país que ya está en este nivel de $10,000 de ingreso per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo, que son, dicho sea de paso, como $4,500 sin ajustar, en ese momento es tan importante la generación de empleo y riqueza como la buena política social. Y si ya soy un país relativamente avanzado en esta parte de la curva, $1 más de ingreso casi no cambia mi progreso social, solo lo cambia la buena política y la robustez institucional. Y eso es un mensaje fundamental, porque yo no sé si ustedes saben esto, pero Panamá, que es este punto que está acá, está justamente alrededor de $30,000 de ingreso per cápita ajustado, por debajo de la curva, lo que significa que su progreso social es inferior a lo que debieran comprar con ese nivel de ingreso. Y claramente, para que mejore el ingreso, ya no es más plata, son buenas instituciones, buen desempeño institucional lo que se requiere. Y ahí hay un mensaje importante que creo que debemos tener muy claro. Esto, ¿verdad? Siempre dicen que a Estados Unidos lo agarramos. Yo no sé si aquí usan el término, ¿se acuerdan de los tops, aquellos trompos que se hacían así? En Costa Rica le decimos a eso trompo ñeque. Y dicen, nos encanta agarrar a Estados Unidos de trompo ñeque y darle, y darle, y darle. Entonces usamos el ejemplo de Estados Unidos acá, ¿verdad? Donde básicamente tenemos en los puntos rojos el desempeño en 2011, en los puntos grises el desempeño en 2017, y en el punto azul el desempeño en 2022. Y vean lo que hace el gobierno de Trump, para decirlo bien claro. En agua y saneamiento y vivienda,
el desempeño del 2017 al 2022 decrece significativamente en Estados Unidos. El acceso a educación básica, si bien es cierto, apenas se movió a la izquierda, pues no siguió mejorando, se empeoró durante el gobierno. Y sobre todo esto, derechos personales e inclusión, vean dónde está el punto azul, comparado con el desempeño anterior. O sea, Trump realmente destrozó instituciones que garantizaban los derechos de las personas, redujo la igualdad de las mujeres, redujo la igualdad de las minorías y causa que su país se haya retrasado significativamente en derechos personales e inclusión. Y no quiero yo agarrar a Trump de trompoñeque tampoco, pero sí quisiera señalar cómo 4 años de políticas consistentes pero en la dirección equivocada le pueden hacer un daño enorme y permanente a un país. Porque ¿qué pasó con esta situación de los derechos y de la inclusión? Se destrozó la confianza, ¿verdad? Cualquier policía ahora que arreste a una minoría en Estados Unidos es culpable de algo por asociación, ¿verdad? Hemos perdido la legitimidad de instituciones, hemos perdido el acceso a la verdadera igualdad porque hemos creado un ambiente de desconfianza. Y dicho sea de paso, no es el tema de hoy, pero si estudian los últimos estudios que tienen que ver con gobernanza y confianza en América Latina, se van a dar cuenta que exactamente es lo que estamos viviendo. Y el resultado son elecciones entre Haas y Boric en los extremos, entre Lula y Bolsonaro en los extremos, presidentes, voy a decir, muy centralistas, como el caso de Bukele y AMLO, donde se vuelve más importante, entre comillas, proveer cualquier solución que respetar las instituciones y el diálogo democrático. Y ahí hay otro mensaje que quería estar seguro de dejar acá. En la región, los resultados del IPS son los siguientes. Esto solo tiene la clasificación. Aquí pongo a Costa Rica, no porque yo sea tico, sino porque es el país de la región que salió más alto, ¿verdad? En una posición 37, y Estados Unidos es número 25 en el mundo en progreso social. Aquí aparece en la región Costa Rica en la posición 37, Panamá en la posición 56. Vean que es un salto de 19 espacios, ¿verdad? Casi 20, que para mí es injustificable. El ingreso de Costa Rica ajustado por paridad de poder adquisitivo es el 67% del ingreso de Panamá en este momento y aún así tenemos un progreso social significativamente mayor. Y la tragedia, ¿verdad? El CA4, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, que le deben agradecer a Venezuela y Haití estar ahí abajo porque si no serían realmente el fondo del barril. Y esta es nuestra región del mundo, una región que hoy se ve amenazada por el cambio climático, por presiones políticas, por gobiernos arbitrarios, por ruptura de procesos democráticos. En otras palabras, no vamos en una buena dirección en esta Centroamérica porque ni estamos creciendo económicamente, ni estamos convirtiendo el poco crecimiento en progreso social y estamos destrozando la institucionalidad que nos puede proyectar a un nivel de desempeño superior. Y entre comillas, otra cosa que hay que escuchar por ahí, porque ustedes todavía están adelante de la curva, sin duda, pero tienen que cuidar su posición. Cuando ponemos solo las naciones latinoamericanas en la curva global, lo que nos aparece es Panamá en este punto que ya les había señalado. Es, si se fijan, con excepción de Guyana y a la par de República Dominicana, que está a la misma distancia de la curva, es el país que está más rezagado en progreso social relativo a su nivel de ingreso. Y esto va a ser penosamente obvio cuando lleguemos al final y veamos las mediciones específicas. Pero en otras palabras, Panamá no ha tenido problemas de crecimiento. De hecho, también si se fijan en el otro eje, ajustado por paridad de poder adquisitivo, es el país que tiene el ingreso más alto de América Latina. O sea que aquí no han tenido problemas de crecimiento económico. Lo que han tenido es una incapacidad marcada para que el crecimiento económico se transforme en progreso social. Y aquí lo pueden ver con un poquito más de claridad, porque fuera de El Salvador y Nicaragua, que tienen circunstancias muy particulares con el gobierno actual y que esa caída de 15 puntos en los últimos 5 años obedece a la pérdida de derechos de los ciudadanos, o el caso de Venezuela, que es a la pérdida de todo y que ha caído 46 puntos, nos encontramos que Panamá, en vez de estarse acercando
a la punta del progreso social se está alejando y ha caído 7 puntos. Y esto es una medición de 5 años. En otras palabras, no nos hemos acercado a nuestro ideal de progreso social, sino que nos hemos alejado relativamente. Y sin ser simplista, ¿verdad? Yo estuve aquí con José Ramón, ¿qué sería? Hace 2 meses, cuando estaban los conflictos de los bloqueos en las carreteras y demás. Bueno, y parte de la explicación es esto justamente, porque es muy fácil decir que no, que son las comarcas, pero mentira, no son las comarcas. Es una brecha de progreso social significativa en un porcentaje alto de la población de Panamá, lo que nos lleva a esa situación y provee la oportunidad para que se den ese tipo de acciones. Cuando vemos, sin embargo, América Latina, lo que nos vemos es en el reino de la mediocridad, ¿verdad? Hay unos pocos países, Panamá incluida, que estamos aquí en este color celeste, unos pocos países que son el norte de Centroamérica que están aquí en esto, 2 países que son Venezuela y Haití que caen aquí en la parte roja y el resto todos están en este nivel medio alto, algunos muy cerca de caer a medio bajo, que yo le llamo el reino de la mediocridad. Porque si nos comparamos con las naciones escandinavas, por ejemplo, que son los líderes en esto, nuestra riqueza natural en recursos, en energía, nuestro clima, en fin, todo lo demás debiera indicar que nosotros hemos tenido la oportunidad de alcanzar un desempeño superior y sin embargo nos mantenemos en esta mediocridad absoluta. Cuando desagregamos esto en detalle y otra vez, no para que lo vean, aquí lo único que hay que ver es los colores. Claramente, la satisfacción de necesidades humanas básicas, con excepción de Haití, está bastante bien cubierta, ¿verdad? Está todo verde. En seguridad, una columna con mucho anaranjado y mucho amarillo significa que la seguridad es un tema pendiente en América Latina en general. Y si de la seguridad, que es donde empieza los fundamentos del bienestar, a los derechos, trazo una diagonal, ¿verdad? Casi que podemos ver que en el lado bajo de esa diagonal está todo el anaranjado y rojo. En otras palabras, conforme las cosas tienen más que ver con un contrato social robusto y con buenas instituciones, peor es el desempeño de América Latina. No tenemos un problema de recursos, tenemos un problema de gobernanza y de institucionalidad. Y nada más hagan eso, vengámonos aquí al punto hagamos la diagonal y de verdad solo hay 2 anaranjados, comillas, arriba de esa diagonal. Todo lo demás está por debajo, que lo que significa es eso, que las instituciones no funcionan en nuestra región y son incapaces de traducir el crecimiento económico en progreso social. Cuando vemos el cambio que se ha dado en los últimos 5 años, ¿verdad? En los últimos 5 años hemos ganado conectividad. Vean qué azul que se ve esta columna. En lo que es teléfonos en la bolsa y acceso a internet hemos crecido un montón. Otra vez, excepción sea hecha de Venezuela. Pero cuando vemos los derechos personales y la inclusión, vemos que son áreas que en general se han deteriorado, incluyendo en Panamá la salud y el bienestar, ¿verdad? Que es inconcebible, un país que pasó de 20,000 a 30,000 dólares de ingreso per cápita, que caiga en sus estándares de salud, es absolutamente incomprensible. También hemos perdido derechos, hemos perdido libertad, y ahora explico qué significa libertad para que entiendan por qué, y hemos disminuido en inclusión. También en acceso a la educación, ¿verdad? Apenitas, pero hemos disminuido. Y eso significa que realmente las instituciones fundamentales, el seguro social, el sistema de pensiones, el Ministerio de Educación, pues simplemente no están rindiendo lo que debieran estar rindiendo. Y el problema no es solo que no se convierte en progreso social, es que realmente esas son las instituciones fundamentales para hacerle frente a la 4ª revolución industrial, por ejemplo. Entonces se nos compone el problema porque no hay progreso social y al no haber progreso social posiblemente no estamos respondiendo a lo que determina la productividad del futuro. Los principales retrocesos, ¿verdad? Y aquí empiezo con Costa Rica, donde el punto azul está a la izquierda del punto derecho. Y otra vez, aquí un poquito, otra vez que no suene
para jactar, pero en el caso de Costa Rica no encuentran un solo punto azul a la izquierda. En otras palabras, por poquito que sea, algunos crecimientos muy marginales, como aquí, aquí y aquí, pero en todos los casos el progreso social ha avanzado en sus diferentes dimensiones en el último quinquenio, ¿verdad? Donde menos lo han hecho es en derechos personales y acceso a educación, lo cual es un problema. Cuando vemos Nicaragua, ¿verdad? La seguridad personal, y ahí por supuesto con 318 muertos en manifestaciones se pueden imaginar qué es lo que se llama el homicidio político o terrorismo en política, lo que los ha hecho caer. Y obviamente han caído en derechos personales, en inclusión, en libertad, y de hecho Ortega está cerrando universidades, el único país en el mundo que anda cerrando universidades, pues claramente todo lo que tiene que ver con el ambiente de oportunidades en deterioro. Y aquí ve uno las consecuencias, ¿verdad? De un gobierno como el que sufre, como decimos, el hermano país. Y en el caso de Panamá, lo que nos vamos a encontrar es salud y bienestar, otra vez, que está el azul, ¿verdad? El desempeño reciente inferior, libertad personal y de elección apenitas inferior, ¿verdad? Y acceso a conocimientos básicos, otra vez lo marqué no porque esté inferior, sino porque igual que en el caso de Costa Rica es un sistema que no está mejorando y como vimos en el indicador anterior, de hecho tiene menos 29 en el último quinquenio. De manera que realmente la educación de la que hablamos todo el santo día para la cuarta revolución industrial, para la productividad, para el bienestar de las personas, etcétera, por mucho que de la boca para afuera sea nuestra prioridad, ni Costa Rica ni Panamá estamos haciendo suficiente para ofrecer la educación que requiere nuestra población. Si nos comparamos con la OCDE, ¿verdad? Y aquí están los países miembros, todos los países miembros, ¿verdad? Y aquí agregué a Panamá, aquí a la izquierda, con su posición 56, y Panamá sería el último de los azul claro en la OCDE, teniendo por debajo a México, Colombia y Turquía entre la membresía de OCDE. En otras palabras, simplemente para decir, esto es una buena liga con cuál compararnos, porque en vez de vernos muy bien a la par de Centroamérica o de América Latina, nos hace ver nuestra deficiencia frente a países que se exigen mucho más a sí mismos en términos de progreso social. De hecho, si nos comparamos con los últimos países que entraron en la OCDE, no con el total de miembros, sino con los países que entraron más recientemente, lo que nos damos cuenta es que Panamá tiene déficits importantes en salud y bienestar, en libertad personal, en inclusión, en acceso a educación superior y tiene debilidades, aunque estén en verde, relativas en nutrición y cuidados médicos básicos, agua y saneamiento, seguridad personal, acceso a información y calidad medioambiental. Y estas son demasiadas áreas, ¿verdad? Más bien, entre comillas, hubiera leído las que no, porque hay 9 áreas de las 12 en que presenta retos y solo 3 en que tiene un desempeño acorde con los estándares de OCDE. Pero esto es nada más para promover que nos midamos con la OCDE, ¿verdad? Es mucho mejor, entre comillas, Uruguay es bueno en fútbol porque tiene al lado a Brasil y Argentina y siempre han tenido que competir en ese nivel. Aquí tenemos que hacer lo mismo, tenemos que competir con quienes se desempeñan en un nivel superior en vez de estar diciendo así, pero estamos mejor que Colombia y Nicaragua, ¿verdad? O algo por el estilo, porque francamente, como dicen, eso es como pegarle a un bolo. Y cuando vemos comparado el cambio con los últimos países que entraron a la OCDE, hay 4 áreas que señalar que son educación, salud y bienestar, derechos personales y libertad personal y de elección. Y de hecho son 5 porque también inclusión cayó. Son 5 las áreas donde Panamá se está deteriorando frente a la OCDE y que es importante entonces enfocar y empezar a resolver. Y aunque no lo crean, entonces era la parte bonita de la presentación, ahora se pone dura. Que es la situación y agenda para Panamá. Recuerdan que el modelo, ¿verdad? Que tiene las 3 dimensiones, 12 componentes, 53 indicadores, comparando 163 países, pero no tiene mucho sentido comparar a Panamá con Noruega, como tampoco tiene sentido comparar a Panamá con Haití.
Entonces, la forma como resolvimos eso es que escogimos franjas de 15 países que estuvieran más cerca en términos del ingreso ajustado por la paridad del poder adquisitivo. Y el hecho de que sea paridad de poder adquisitivo es muy importante, porque entre comillas, si ustedes tienen 30,000 y me comparan con otro país que tiene 29,000, pues debieran poder, entre comillas, comprar lo mismo, porque el poder adquisitivo es similar en esas dos naciones, ¿verdad? Estamos en 30,000 y 29,000 con condiciones similares. Entonces es bien importante que lo que les voy a mostrar ahora no es comparando a Panamá con OCDE, no es comparando a Panamá con Noruega o los países líderes, es comparando a Panamá con los 15 países más cercanos a Panamá en términos de ingreso. Y el resultado es este, ¿verdad? Otra vez, lo rojo es malo, y solo para hacerlo en resumen, para que no tengan que estirar mucho la vista, lo que vemos es dos dimensiones en rezago, ¿verdad? Rezago con puntito se llama rezago leve, que significa que estamos menos de un punto por debajo de lo que esperaríamos para ese nivel de ingreso. Tenemos 5 componentes con rezago: nutrición y cuidados médicos básicos, acceso a educación o a conocimientos básicos, acceso a información y comunicaciones, libertad personal y de elección, y acceso a educación superior. Y con un rezago leve tenemos acceso a agua y saneamiento. Ahora, esas son 6 áreas rezagadas de 12. Francamente injustificable en un país con este nivel de ingreso, un país que opera el canal como lo opera, que opera el Hub de las Américas como lo opera, que tiene el sector financiero que tiene, para no entrar, para mencionar solo, entre comillas, los trapitos de dominguear de costumbre. ¿Cómo es posible que ese país tenga 6 áreas de rezago en progreso social? La respuesta solo puede ser una: su inversión social ha sido ineficiente y sus instituciones sociales son ineficaces. Y eso tiene que cambiar. Ahora, si desagregamos esto, y lo vamos a hacer, ¿verdad? Es lo que nos explica por qué Panamá se encuentra en este punto bajo. Y para llegar al estándar donde debiéramos estar cuando nos comparamos con esos 15 países, esa es la brecha que debiéramos cerrar. Ahora, este ejercicio lo hicimos con la Fundación Omar Torrijos en 2014, exactamente este mismo ejercicio. En aquel momento el ingreso ajustado de Panamá rondaba $21,000 y dijimos: definitivamente para el 2021, pensando en el bicentenario de la independencia de Veraguas, Panamá debiera haber alcanzado $30,000. ¿Y saben qué? Lo logramos. Como país, Panamá alcanzó $30,000 de ingreso ajustado por la paridad del poder adquisitivo, pero no cambió en nada su progreso social en el sentido positivo. Y las razones son muy claras. Panamá, si se fijaron, era el país número 56 de los 163 en la clasificación de los 163. Bueno, en nutrición y cuidados médicos básicos somos el país número 96, 40 puestos por debajo de nuestro nivel de progreso social. En acceso a información y comunicaciones somos 85, y ustedes dirán: puchica, pero si yo tengo teléfono saliéndome por las orejas, me conecto de 1000 formas. Eso lo único que nos dice es: imagínense cómo son las brechas entre ustedes y quienes están en la parte baja de la sociedad para que este número salga así. Agua y saneamiento, 85 entre los 163. Acceso a conocimientos básicos, 85 entre los 163. Libertad personal y de elección, 79. Y ahora vamos a ver qué compone eso, porque a veces dicen: pero si yo soy completamente libre, y en muchos sentidos lo son. Ahora van a ver dónde es que no son libres. Y acceso a educación superior, 66. Eso solo está 10 puntos rezagado frente al promedio de las 15 naciones más cercanas. Pero ciertamente, si uno quisiera llenar esa brecha, tendría que mejorar el desempeño en estas áreas de una manera tangible para que realmente nos aproximáramos al nivel donde debiéramos estar, consistente con nuestro nivel de ingreso ajustado. Ahora, ¿cómo se compone eso? Los cuidados médicos básicos. Y otra vez, yo sé que no les dan los ojos, así que yo se los señalo y se los leo.
Subdesarrollo infantil. Subdesarrollo infantil son aquellas curvas que le dan a uno cuando uno tiene un bebé, que no tienen la talla y el peso para su nivel de edad, o después de los 5 años, si son obesos desnutridos, que tienen literalmente la carga calórica que requieren, pero no los micronutrientes que requieren para su desarrollo pleno. Bueno, entonces subdesarrollo infantil, Panamá es 86. Incidencia de enfermedades infecciosas por 100,000 habitantes es 85. Tasa de mortalidad maternal, 90. Esto es increíble, eso es un estándar africano, francamente. Tasa de mortalidad infantil, 14. En Canadá es 5, en Costa Rica es 7 por cada 1,000 niños nacidos vivos. Desnutrición, 84, y bajo consumo de vegetales, 119. Eso es lo que causa que la nutrición y los cuidados médicos básicos, o la evidencia, porque hay una cosa que no dije que es bien importante. Este índice no mide esfuerzos. Aquí ustedes no ven cuánto gastamos en vacunas o cuánto se gastó en la caja del Seguro Social. Todas son variables de resultado. Son resultados concretos. Acceso a información y comunicaciones. El componente está en rojo, y está en rojo por 2 razones principales. Usuarios de Internet, Panamá es 91, y acceso a gobierno digital, Panamá es 91. En otras palabras, ¿verdad? Tenemos que cerrar la brecha. ¿Quieren transparencia? Gobierno digital, ¿verdad? Es lo primero que hay que hacer. Agua y saneamiento, 85. Y ahí nos aparece muertes atribuibles a agua no potable, saneamiento o falta de higiene, 92. Población con acceso a fuentes de saneamiento mejorado, o sea, plantas de tratamiento o sistemas de alcantarillado que abastezcan plantas de tratamiento, es 95. Y satisfacción con la calidad del agua, 76. Claramente, ¿verdad? Aquí vamos bajando, desagregando todo esto. Acceso a conocimientos básicos, acceso a una educación de calidad, 94. Población sin escolaridad, 69. Matrícula de educación primaria, 113. Eso es lo que muestra que el deterioro de la educación, que les dije que había caído en vez de mejorar. La tasa de educación parvularia y de matrícula en primaria para los diferentes niveles de edad ha caído en Panamá en los últimos 5 años en vez de mejorar. Hay mayor exclusión en primaria. Libertad personal y de elección, 79. Y aquí, lo tengo que explicar porque a veces uno dice que tiene eso que ver con libertad. Dice matrimonio adolescente, porcentaje de mujeres de 15 a 19 años casadas. Panamá es número 131 entre los 163 naciones. ¿Y por qué se pierde la libertad? Bueno, me imagino que si ustedes fueran una mujer adolescente lo sabrían. Pierde su oportunidad de completar la educación, pierde la libertad de desarrollarse como emprendedor o como empleado, de manera que es una pérdida real de libertad. Y cuando uno tiene una carga de 131, francamente hay que irse a África o a las naciones musulmanas para encontrar un estándar similar. Jóvenes que ni trabajan ni estudian, los famosos ninis, 72. Empleo vulnerable, 92. Empleo vulnerable es aquel que si uno no trabaja 30 horas a la semana cae en pobreza crónica, ¿verdad? Ese es empleo, no sé si aquí usan el término del chambeo, del camarón, de gig, ¿verdad? El gig economy sí, es muy alto. Y corrupción. ¿Y por qué la corrupción limita la libertad? Porque no da igualdad de participación ante las licitaciones, ante las oportunidades que genera la economía, y ahí Panamá es 94 entre las 163 naciones. Y por último, en el acceso a educación superior, años esperados de educación terciaria es 67, documentos citables, o sea, la calidad de las investigaciones que se publican en Panamá es 88, y universidades de clase mundial es 91. En otras palabras, es el sistema educativo formal superior el que nos está fallando. No es la parte vocacional y técnica tanto como que las universidades no están dando la talla donde la debieran dar.
Entonces, si uno quisiera hacer una agenda social para Panamá, si uno quisiera saber qué instituciones debo fortalecer, la ventaja del índice de progreso social es que nos provee lo que llamamos una desagregación accionable. Y yo sé que esa palabra está medio rebuscada, pero en todo caso nos da indicadores que nos permiten enfocar dónde debemos estar poniendo atención, dónde hay que hacer mejoras en políticas, dónde hay que fortalecer instituciones, dónde hay que agregar un poquito de presupuesto, dónde hay que cambiar enfoques. Y esto nos da entonces una radiografía completa del progreso social en Panamá al día de hoy. Y termino con lo siguiente. Una de las virtudes, y por eso les estaba enseñando lo terrible que es tener a alguien como Trump por 4 años, pero lo contrario también es cierto. 4 años de un gobierno robusto, enfocado en salud, enfocado en educación, hace una gran diferencia en lo positivo. Y aquí les voy a poner un ejemplo que no les va a gustar mucho, pero que es verdad. ¿Ustedes saben cuál es el país de América Latina que más creció en progreso social en la última década? Bolivia. Y la razón es muy sencilla. 10 años con un pequeño recreo ahí como de 18 meses de gobierno de Evo Morales, que si bien es cierto, no atacó al sector privado, los empresarios bolivianos todavía operan, que si bien es cierto, tuvo la suerte de encontrar gas en Tarija y entonces se le llenaron las arcas del Estado y eso le evitó tener que irse fiscalmente contra la empresa privada, que seguramente hubiera hecho. Pero el hecho es que por primera vez en 400 años, Bolivia tuvo una política social para su población indígena. Y el resultado es un crecimiento tangible en progreso social en una década. Es posible cambiar este desempeño y hacerlo en el plazo de 1 o 2 gobiernos, pero hay que hacerlo, como decía Winston Churchill, no con visión de político, que el marco de tiempo es la siguiente elección, sino con visión de estadista, en que el marco de tiempo es la siguiente generación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Artavia. Sumamente interesante la información. Tenemos un espacio para preguntas y respuestas. En el caso de que alguno tenga una pregunta, bienvenida. Y para los que están de forma virtual, hago la aclaración que nosotros tendríamos que quitar el mute. Por ende, si pueden levantar la mano virtual, en el caso de que tengan una pregunta, desde acá les permitirán el acceso a la palabra. Tenemos una pregunta, director Arias. Hey, si puedes esperar el micrófono, ven camino. Una consulta. Algunas de las áreas, pues son áreas que nosotros sí consideramos que son bastante medibles por el país, pero hay otras áreas donde la información no sé qué tan buena es y cómo se recauda esa información. ¿Me podría ampliar sobre eso, por favor? Sí, dos cosas. Nosotros utilizamos como una política del índice de progreso social de la organización que lo publica, que es Social Progress Imperative, nosotros utilizamos fuentes comunes y formales. Eso significa, por ejemplo, datos del Banco Mundial, del PNUD de las Naciones Unidas, bueno, PNUD de Naciones Unidas, del BID y otros, donde los bancos centrales o los ministerios de educación o los ministerios de salud o etcétera, publican sus estadísticas formales. La única desventaja que tiene el índice es que en ese sentido tiene un año de rezago, porque en 2022 normalmente estamos trabajando con las estadísticas que cerraron el 2021, ¿verdad? En los diferentes países. Pero son estadísticas comunes publicadas bajo el mismo criterio y con la misma definición en organismos internacionales. Y además, nosotros solo utilizamos, y eso limita un poco el modelo en cuanto a la profundidad,
El índice de progreso social estadísticamente, cuando se hace la correlación con el ingreso, la correlación tiene un R cuadrado de 72%, o sea que hay un 28% que no se explica. Y ese 28% son estadísticas que precisamente no son confiables o no son comunes a los países y no las utilizamos. Ahora, habiendo dicho eso, entonces es bastante robusto desde el punto de vista de lo que reporta. Tiene la desventaja de que tiene ese lag, ¿verdad? Ese retraso de básicamente 10, 11 meses con respecto a la realidad. Y en por lo menos 4 indicadores, y ahorita me matás si no recuerdo cuáles son, el rezago es mayor porque son estadísticas posiblemente de 2019 y 2020 que los gobiernos no han actualizado. Y si hay más de 10 gobiernos que no lo actualizaron, entonces usamos la estadística anterior para mantener la comparabilidad. Muchísimas gracias. Tenemos virtualmente a Dieguito Garría y acá presencial después al asesor Villarreal. Adelante, presidente Garría. Gracias, doctor Artavia, mucho gusto en saludarlo. Me pregunto yo si estas presentaciones no se les da a usted al gobierno nacional o puede la Cámara de alguna forma ser vehículo para que usted les explique a los que nos gobiernan que el problema no son la falta de recursos ni la falta de talentos en nuestra comunidad, sino factores que inciden. Y con el cierre que diste del mensaje de Winston Churchill, lo dices todo. No hay que pensar en una visión política, sino con una visión de estadista. ¿Qué podemos hacer? Le devuelvo un poquito la pelota. En primer lugar, no sé si estaban grabando la presentación, por lo que veo en mi pantalla creo que no, pero con mucho gusto la podemos compartir y la pueden usar ustedes con absoluta libertad. Número 1, ¿sí se grabó? Sí. Bueno, número 2, entonces está grabada. Más bien los invito yo vuelvo a Panamá cuando ustedes me digan, pero de ahí ahora en el mundo virtual no es necesario. Pueden compartir esta presentación y mandársela desde el presidente Cortizo hasta el último candidato, tenga o no esperanzas, y usarla con plena libertad. Habiendo dicho eso, yo me pongo a la orden. Siempre le he dicho a las autoridades de la Cámara que cuentan conmigo en este y cualquier otro tema en que yo pueda contribuir. Asesor Villarreal. Gracias, buenas tardes. De verdad, escucharlo a usted, doctor, es siempre, no sé si entusiasmarme o preocuparme más. Dice que los pueblos no tienen los gobiernos que se merecen, sino lo que se les parecen. En ese tenor, doctor Artavia, queda claro que Panamá no ha tenido desarrollo humano por falta de recursos. Lo que ha faltado, por supuesto, es gestión pública recurrente. Un país que crece económicamente y su población decrece en calidad de vida, tiene un grave problema. La pregunta que me hago yo en este momento, doctor, es ¿cómo podemos llevar docencia al pueblo para que sea un poquito más analítico a la hora de emitir su voto? Porque definitivamente lo que Panamá ha venido viviendo es recurrente, no es coyuntural, es sistémico. Así que la pregunta muy concreta es ¿cómo podemos desarrollar una política desde el sector privado que motive, que genere conciencia cívica para elegir a los dirigentes políticos que tengan más conciencia y visión social? Muchas gracias. Sí, no, gracias a usted. Le voy a contestar de 4 formas. Y no es que tenga muchas respuestas, ninguna va a ser muy satisfactoria, francamente. A ver, en primer lugar, si por la víspera se saca el día y vemos lo que ha pasado a nuestro alrededor, tanto en Centroamérica como Sudamérica, en las últimas elecciones,
yo les diría, préndanle una velita al santo en el que crean a ver cómo nos va. Porque francamente la polarización social que esta misma situación ha creado nos lleva de un extremo al otro, ¿verdad? Los candidatos, con todo el respeto o el irrespeto, diría un amigo mío del caso, en el caso, por ejemplo, de Chile, Boric, un chiquillo socialista cuyo llamado al liderazgo y al poder fue porque lideró parte de aquellas manifestaciones en el año 2018 en Chile, y Haas, un fanático religioso de derecha que cree que el desarrollo social se da por goteo a estas alturas del partido. Y esa fue la elección final que se les presentó. Si vemos hoy Bolsonaro y Lula, es exactamente lo mismo, solo que Lula no es un chiquillo, sino un viejo mañoso y corrupto, pero es exactamente la misma elección. Y es lo mismo Keiko, que ahí la chiquilla era la de derecha, contra Castillo, el socialista, totalmente fuera de su profundidad. O sea, las dicotomías que nos estamos planteando en política son absolutamente desastrosas. Eviten eso. Eso tiene que ver con las primarias, con la selección de candidatos. Porque si al final los candidatos van a ser, entre comillas, el inepto de derecha o el inepto de izquierda, pues entonces estamos condenados porque la democracia nos obliga a elegir a uno de ellos. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta, claramente, como dijo usted, esto no es un problema de plata, es un problema de eficacia institucional. Y sin que lleguemos a la privatización de funciones, yo sí creo que nosotros debiéramos tener una gobernanza compartida mucho más inteligente y transparente de las instituciones clave, como son la educación, la seguridad social, las pensiones, para mencionar tres de las que más me preocupan en el caso panameño. Y ahí hay que llevar expertos, ¿verdad? Uno no puede llevar a la persona que tiene, voy a decir, al más aguerrido o al más sufrido a tomar decisiones que son técnicas porque necesitan de matemáticas actuariales, porque necesitan de matemática financiera, porque necesitan conocer del mundo de inversiones y demás. Entonces, dejemos de hacer nombramientos políticos y empecemos a utilizar el capital humano de calidad que Panamá tiene en todas las áreas para que sean quienes tomen las decisiones en una forma transparente y ordenada. Tercera respuesta, OCDE. A Costa Rica usted no tiene idea el bien que nos ha hecho OCDE. Dejamos de decir que éramos los campeones de la tercera división de América Latina, Centroamérica, y ahora somos el fondo del barril donde nos tenemos que medir y superar estándares muy, muy altos. Nos hicieron aprobar 17 leyes para calificarnos a la OCDE, que tenían que ver con transformaciones en la forma que presupuestamos, en la forma como gestionamos instituciones y demás. Es importante porque la OCDE no es nada más que voy y me inscribo. Me van a exigir una cantidad de ajustes y de cambios que empiezan a generar ese ambiente de transformación desde adentro. Y tardamos 2 años y medio aprobando las 16 leyes. Afortunadamente se aprobaron y hoy somos, entre comillas, el antepenúltimo país de la OCDE en desempeño social, cuando en vez de sentirnos el campeón de América Latina o el campeón de Centroamérica. Y entonces ahora vemos para arriba en vez de ver para abajo. Y eso nos ha hecho un gran bien para empezar a repensar nuestra institucionalidad. Y lo último, la cuarta respuesta es ustedes. Yo creo que ustedes son una cámara, hay pocos países que tengan una cámara que sea de comercio, industria y agricultura. El poder de convocatoria, lo que ustedes representan en términos de convocatoria nacional de sectores de la economía, de Producto Interno Bruto y demás, les da una musculatura que yo creo que deben usar, así como la usan para algunas cosas fiscales y para algunas cosas de incentivos o de subsidios, utilicémoslas con la misma pasión y la misma fuerza en temas de política social. Muchas gracias. Virtualmente tenemos al expresidente Ramón Varela. ¿Tienes que quitarle el mute? Mientras se resuelve técnicamente aquí presencial. Hello. Hello. Adelante. ¿Me escucha?
Buenas tardes y muchas gracias, doctora Artavia, por traernos conocimiento valioso. Y agradezco también al presidente Villarreal por la pregunta tan en buen panameño al meollo del asunto. Enseñarle a la gente a votar es lo que hay que hacer aquí, me parece. Doctor, le había puesto la pregunta por chat, quizás equivocamente, pero en materia de implementación, ¿qué modelo de qué país parecido y comparable a Panamá podemos pedirle a los amigos países que tengan éxito en esto, un intercambio de experiencia y arrancar a trabajar? Esa era mi pregunta, muy sencilla. Y gracias por el aporte. La pregunta es un poquito difícil, pero se la voy a responder directo. Yo a Panamá me referenciaría en Holanda simplemente por la afinidad en cuanto a la dinámica de logística, de puerto, de exposición al cambio climático, una serie de cosas que comparten, y el modelo de política social, tal vez el que a mí más me atrae de los últimos 20 años son Nueva Zelanda e Islandia. Lo que pasa es que Islandia, como es un país de 380,000 personas, es como San Miguelito, ¿no? En tamaño, como que no pesa, a pesar de que sus instituciones y sus políticas son realmente de avanzada. Entonces, puede decir, Islandia y Nueva Zelanda son los benchmarks que yo quisiera ver para una nación como Panamá. En Costa Rica no uso Holanda, sí uso Nueva Zelanda, pero creo que a Panamá también la referencia holandesa le sirve por esa posición de ser un eje y un punto de intercambio logístico y que calzan muy bien. Muchas gracias, doctor Artavia. Si nos permite 2 preguntas más, tenemos en sitio al asesor Arturo Araúz y después virtualmente a Domingo Latorraca. Gracias, presidente. Muy interesante su intervención, doctor. Sin embargo, me ha quedado una inquietud. Es cierto que Panamá ha tenido crecimiento económico, se ha dado casos que a veces hasta 8 o 10 años consecutivos Panamá ha tenido crecimiento económico, un alto porcentaje del PIB, pero eso mismo no se ha reflejado en el desarrollo social. Mi pregunta es, ¿en qué sector se ha concentrado ese crecimiento económico? ¿En algunas familias? En alguna mala inversión del gobierno, y si hay alguna posibilidad o qué posibilidad puede haber de lograr sociabilizar ese capital que en algún lado tiene que estar. Le voy a responder muy francamente a ver, definitivamente ha habido una concentración de la riqueza. Yo no sé si ustedes vieron el último estudio de Credit Suisse, pero uno sale con el pelo parado. El 1.1% de la población tiene el 45.8% de toda la riqueza. El 12.1% tiene el 84.9% de toda la riqueza del planeta. Y el 55.4% de abajo solo tiene el 1.3% de la riqueza o del patrimonio global. A eso debo decir, no es muy diferente que lo que existía en tiempos feudales, donde era peor todavía la concentración de la riqueza. Entonces no es que se ha puesto peor necesariamente. Sin embargo, es que hasta el último de los de abajo hoy se da cuenta por los mecanismos de información, el mecanismo de acceso, la conciencia que tiene de las brechas que existen, porque compartimos con ellos infraestructura, en muchos casos sistemas de salud, etcétera. Entonces se hace muy obvio y muy tangible. Entonces, definitivamente una buena parte de lo que ha ocurrido acá es concentración de riqueza, sin duda alguna. Esa concentración tiene que ver con sectores, y entre esos sectores yo creo que usted puede ver, basta con salir a Panamá, bueno, y usted le hablo a sus canas, usted se recuerda de Panamá hace 30 años y sale a ver ahora y ve lo que hay aquí en infraestructura de edificios, por ejemplo, y usted sabe dónde está un buen porcentaje de la plata de Panamá de los últimos años, ¿verdad? Sin duda alguna. Y obviamente entonces industrias que tienen que ver con el nuevo canal y el viejo canal, que tienen que ver con toda la logística alrededor de eso, que tienen que ver con el aeropuerto viejo, que no era tan viejo, y el aeropuerto por estándares latinoamericanos, y el aeropuerto nuevo, y una aerolínea que crece, que tiene que ver con la concentración que hay en el sector financiero, con mergers and acquisitions entre bancos y aseguradoras. Obviamente hay una concentración de riqueza
cada vez en menos manos. De eso no cabe ninguna duda. Ahora, es una pirámide, ¿verdad? Hay un 10% que se ha enriquecido muchísimo, hay otro 20% donde seguramente estamos, todos los que estamos en este salón, que también nos hemos enriquecido significativamente en nuestro propio estándar de vida. Yo siempre cuando mis hijos me ven así, les digo, mira, por cuestiones de trabajo y de placer, yo he ido a Europa 21 veces en mi vida. Mi papá fue la primera vez a Europa a los 58 años y era un hombre de la clase media y gerente de una empresa. Así ha cambiado el mundo, así ha cambiado el despliegue que hacemos de nuestra riqueza. Y eso es una realidad práctica en ese 20%. Y el 40% de abajo no solo no se ha enriquecido en términos reales, sino que le estamos deteriorando sus instituciones de progreso social. Entonces, si usted pudiera elegir a Evo Morales siendo un indígena de una comunidad del altiplano boliviano, no lo hubiera hecho. La respuesta es sí, y yo también. Si usted estuviera hoy en Guatemala, donde el gobierno de Yamatei, entre comillas, crece al 3.4%, 4% anual, ahí en ese rango de 3.4 a 4%, pero sin embargo, solo 3 millones de los 18 millones de guatemaltecos mejoran su condición de vida. Y hay 14 millones que no importa cuánto crezca el país, cada vez están más lejos del promedio y del estándar. No elegiría usted un gobernante alternativo que lo representara. Y ese es el peligro que nos estamos poniendo, porque el problema es que no vamos a elegir a un gobernante que teniendo una visión del mundo empresarial, de la globalización, de la participación económica, de la atracción de inversiones, de los mercados de capitales, quiera hacer esa política social. Vamos a elegir a un Evo Morales sin gas. Y eso es peligroso. Eso es Castillo en Perú, ¿verdad? En este momento, por ejemplo. Muchas gracias. Tenemos virtualmente Domingo Latorraca. Sí, gracias. Roberto, gusto en saludarte. Yo he trabajado y fui parte de la vocería local del Índice de Progreso Social a través del trabajo que tuve anteriormente desde hace 8 años, ¿no? Y le he dado seguimiento. Y solamente en una ocasión pude ver que algunos de los indicadores del índice social, de progreso social, se utilizaban como herramienta de medición del gobierno nacional. Y más allá de eso, de aparecer en un informe, más nunca lo he vuelto a ver, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo y si algún gobierno utiliza esta valiosísima herramienta como una herramienta de medición continua y midiendo su avance contra eso, ¿no? Contra metas establecidas en el índice de progreso social? Eso es una pregunta. Lo segundo es cómo y si es posible, porque digamos, la prestación de servicios públicos básicos de salud, educación, agua, basura, son tan básicos, ¿no? Pero nuestros modelos de gestión están desarticulados por la burocracia y la corrupción. ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Cómo nosotros en el sector privado podemos procurar empujar una agenda que ataque esos males que tenemos como sociedad, que al final pueden ayudar a mejorar nuestros indicadores de progreso social? Sí, menuda pregunta, Domingo. ¿Cómo te va? Gusto saludarte igual. Igualmente. Mira, dos cosas. La respuesta oficial a tu pregunta es un poco triste, y es el país que tiene como política social utilizar el índice de progreso social para definir sus inversiones de los siguientes 3 años en un proceso revolutivo, lo revisan cada año y ajustan 2 años de su plan y así van, es Islandia. Lo usa también intensivamente Canadá. Curiosamente, en Estados Unidos lo usa California. No lo usa Estados Unidos, pero sí lo usa el gobernador de California, por ejemplo. En Costa Rica yo he logrado que se use en el Instituto Mixto de Ayuda Social, que es el Ministerio de Acción Social, y que lo use FODESAF, que es el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares,
donde se dan los subsidios de canasta básica, subsidios de transporte, becas de educación y ese tipo de cosas. Y además es interesante, y esto tal vez es lo más interesante de todo, lo convertimos en un elemento de la marca país. Una empresa que quiera calificar para la marca país tiene que demostrar que su fuerza laboral tiene un estándar de progreso social por encima del promedio nacional en todos sus empleados. Entonces hay cosas donde se han venido instrumentando, hay otros países que usan pedacitos cuando les conviene. Yo lo uso mucho también en Paraguay, donde soy asesor del gobierno hace mucho tiempo, y aquí mismo en Panamá lo hemos utilizado, por ejemplo, en el gobierno de Martín Torrijos al puro final. No, perdón, estoy mintiendo, no era en el gobierno, fue con la Fundación Omar Torrijos. Hicimos un plan nacional de desarrollo precisamente para identificar y cerrar las brechas sociales. El problema es que no ganó el candidato que queríamos, entonces no llegó muy lejos. Cuando se hizo la planificación de gobierno de NITO, yo presenté el índice en detalle, más o menos como lo acabo de hacer aquí, a un grupo de 150 personas que estaban trabajando en su programa de gobierno. Después leí el programa de gobierno y francamente vi que no lo habían usado mucho, pero bueno, por lo menos lo escucharon. Entonces, definitivamente, para responderte claro, no estamos donde quisiéramos, ¿verdad? Se supone, y lo dije al principio, que esto es un complemento al Producto Interno Bruto. Tenemos, entre comillas, bancos centrales, bancos de reserva, ese tipo de cosas que viven para medir el PIB. Tenemos ministerios de Hacienda que miden su deuda, su déficit, todo relativo al PIB, ¿verdad? Es una referencia clarísima en todos los modelos de gestión económica, pero tenemos muy pocos donde hagan esa misma referenciación con respecto al progreso social integral o a dimensiones del progreso social. Y es algo que va a ocurrir con el tiempo. Acordate que Simón Kuznets diseñó la fórmula del PIB en 1934 y en realidad se convirtió en medida oficial en las Naciones Unidas en el 47 y a nivel global en el Banco Mundial en el 51. Entonces tal vez es un tema de paciencia nada más. En nombre de la Cámara de Comercio, me gustaría darle las gracias por una presentación tan ilustrativa, doctora Artavia. Un aplauso. Muchas gracias. Bueno, como séptimo punto tenemos asuntos varios. Abro la sala en el caso de que alguien tenga algún asunto vario que compartir. Parece que no tenemos ningún comentario en este momento, ni virtual ni presencialmente. Por ende, damos cierre a la Junta Directiva de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo.